Mediante videollamada con el licenciado Enrico Valenzuela, quien viene a hablarnos sobre un tema muy interesante y muy pertinente. El licenciado se encuentra por acá con nosotros. Saludos, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ve y nos sintoniza a través de mi gente de Teleoro. Saludos a Mauri y bendiciones. Bendiciones, qué bueno ver. Hace tiempo no coincidimos por allí. Así es, por el famoso restaurante. Exactamente. Que está bien, muy familiar, dicho sea de paso. Muy familiar, pero lo veo en las redes y me alegra mucho, me alegra. Licenciado, Bien, gracias. Este tema que nos va a traer hoy es muy interesante porque no entiendo, ¿verdad?, cómo, y usted nos va a arrojar luz, cómo negarse, ¿verdad?, a este tipo de beneficio para un sector, ¿verdad?, de la clase trabajadora. ¿Me explica un poquito más sobre el tema? Sí, en efecto, pues el proyecto 155 se presentó por Cámara y está ahora en el área del Senado. Y el mismo lo que permite o trata de impulsar es lo que se titula la Ley de Protección de Madres Obreras, y lo que busca en esencia es que las madres que estén en estado grávido, es decir, que tengan algún tipo de gravedad en su condición de embarazo, tengan derecho a 12 semanas de maternidad que se pueden dividir entre 4 semanas sin trabajo antes del parto y 8 semanas luego de dar a luz. También esta medida permite distribuir estas 12 semanas en una sola semana de descanso prenatal, y en ese caso la madre entonces obrera tendría derecho a 11 semanas por posparto. Al día de hoy, actualmente la ley que reconoce este derecho solamente establece 4 semanas antes del parto y 4 semanas después. Esa es básicamente la primera parte del proyecto. Lo que conlleva en cuanto a las terminaciones de empleo, que actualmente cobija a las personas que están en estado de embarazo, pues también esto se altera en cuanto a la legislación nueva por razón de que se están ampliando los derechos. De igual forma, también la legislación reconoce que la paternidad, es decir, aquellos padres varones que adopten, pues también tengan ese beneficio similar a los que tienen las madres obreras. En esencia, el proyecto no hay forma de estar en contra, como quien dice, ¿verdad?, porque es algo que es una legislación de avanzada. Sin embargo, lo que plantea la Asociación de Industriales en su oposición es que las condiciones económicas al día de hoy de todos los negocios, sobre todo los medianos y los pequeños, pues no pueden aguantar este empuje en términos de los beneficios. En parte, pues tienen razón, porque sabemos que la economía actualmente en Puerto Rico está estancada. La inflación, pues sabemos que está por las nubes, y ahora si usted paga un café que le costaba 50 centavos, pues ahora le va a costar 1.50. ¿Por qué? Porque la realidad es que estamos a nivel mundial en lo que se llama una inflación y una recesión por razones distintas, como por ejemplo fue la pandemia, como después eventualmente se ha acrecentado por otros fenómenos naturales, por la guerra en Ucrania con Rusia, y toda la cadena de suministro. Recientemente, hace poco, hubo unas pérdidas sustanciales en Kansas de ganado, y me parece que fue en Michigan, que tenían que ver con aves de producción en masa. Es decir, la cadena de suministro al día de hoy va a seguir encareciéndose porque tiene tantas trabas que obliga a los negocios a subir los precios. Entonces, lo que plantea la Asociación de Industriales es, bueno, ustedes pueden aprobar estas medidas, pero nosotros vamos a subir los precios. Y entonces, al final del día, ¿quién se afecta? Pues nos afectamos todos. El Colegio de Abogados, por otra parte, que es la posición que yo más me inclino, ha hecho unas recomendaciones por conducto de la presidenta licenciada Daisy Calcaño López, donde plantea de que sea una fórmula equiparada o equitativa al margen de negocio, es decir, para que no se afecten los pequeños ni los medianos. Y esto, pues, en cierta medida tiene mucha más lógica, porque sabemos que hay empresas que son multinacionales, que obviamente tienen sus operaciones en Puerto Rico y tienen grandes ganancias. Pues hace más sentido, pues, que esas personas reconozcan esos derechos de una manera ya como está, o aumentarlas, pero darle exenciones a pequeños y medianos comerciantes, porque la realidad es que tampoco el gobierno está aportando nada. Le están ubicando la carga a los privados y a los patronos, en esencia, pues eso no ha dado resultado en otras ocasiones ni en otras jurisdicciones. Así que a mí me parece que, pues, si viviéramos en un país como Suiza o como Dinamarca o como Islandia,
pues obviamente pasaría sin ningún tipo de problema. Claro. Pero debe ser la realidad actual el día de hoy. Claro, y se puede entender, ¿verdad?, la opinión de ambas partes. Licenciado, yo acabo de terminar una certificación, yo no soy experto en nada de esto, pero fíjese que hay certificaciones y hay movimientos que se están desarrollando en diferentes países, en Centro, Suramérica, en el Caribe, donde se explora la oportunidad de que un patrono pueda aumentar el bienestar, ¿verdad?, aumentando también otras series de beneficios que no son los que estamos acostumbrados a recibir. La idea de esto es, número uno, que el impacto a nivel económico sea pequeño, grande comerciante, sea bueno en términos de que si yo tengo un grupo de empleados llenos de bienestar y felices, pues entonces voy a tener menos accidentes, menos ausencia y un sinnúmero de cosas. O sea que yo creo que un poco es, como usted mencionó ahorita, es una legislación de avanzada. Un poco es ver en qué momento ahora podemos lograr un balance, pienso yo, ¿verdad? Pero que eventualmente nos vayamos moviendo a mirar un poquito de cómo podemos bendecir a la gente que llega todos los días a mi empresa a lograr que el barco siga funcionando. Así es, Amable. Y esto, pues, como tú muy bien señalas, no hay que legislar para hacer lo que tú mencionas. En el caso de empresas que yo represento, por ejemplo, básicamente la filosofía de las empresas que yo represento, muchas de ellas es una filosofía social integrada de no necesariamente estar dando dinero para que la gente trabaje, sino de crear unas condiciones que sean plausibles para que todo el mundo gane. Por ejemplo, hay miles de formas de también crear cooperativas, de crear asociaciones para ayudarse. Y ayudarse en lo básico, porque aquí lamentablemente también los puertorriqueños tenemos que cambiar la filosofía, y me incluyo porque soy puertorriqueño, de que aquí si tú no tienes dinero pues no eres nadie. O sea, la realidad es que no es así que funciona esto. El tú ser un empleado o ser un patrono, la diferencia estriba en que unos hacen unas funciones y otras, pero al final del día todos vivimos en una sociedad organizada y tenemos que llevarnos, tenemos que convivir. Y si evolucionamos todos, como por ejemplo, en vez de estar dando aumentos y bonos, pues mire, buscar la forma de pagarle el seguro médico a su empleado, que en estos momentos es básicamente un lujo poder tener un seguro médico en algunas instancias. O sea que también yo creo que en parte tiene que ver con cambiar la filosofía y que la gente no esté siempre pidiendo para que me den más, sino ver cómo coopero para que todos ganen. Totalmente. Y es uno de los principios de la certificación que yo hice de salario emocional, que precisamente lo que busca es que todos ganen, porque a final de cuentas sale más caro el tener que contratar a otra persona, el tener que educarlo a la nueva tarea que tiene que realizar y muchas otras cosas. Sale más caro eso que crear planes de bienestar para el grupo de trabajo, en este caso para las mujeres, ¿verdad?, embarazadas. Licenciado, desde su mirada, ¿verdad?, ¿dónde usted cree que puedan encontrar un punto medio, un balance donde se pueda trabajar las dos, ¿verdad?, maneras de pensar? Bueno, a mí me parece que los legisladores también tienen que tocar base con la gente de a pie, como nosotros, que estamos todos los días trabajando, y enfocarse en asuntos que sean a corto plazo más beneficiosos, como por ejemplo, el trabajo remoto al día de hoy ha sido un éxito en algunas empresas, y hablo de la mía también, y ahora se acrecenta esa necesidad porque estamos con la gasolina por las nubes. Pues mire, se puede crear una legislación para crear incentivos para que los patronos, en cierta medida, permitan a esos empleados a trabajar remoto en vez de estar yendo a la oficina a gastando gasolina y haciendo trabajos que se pueden hacer desde el hogar. Eso es por dar un ejemplo. Por otro lado, hay otro ejemplo también, exenciones contributivas a los propios patronos que cumplan con este tipo de legislación voluntariamente. O sea, el Estado también tiene que poner de su parte, porque aunque el gobierno esté en quiebra, siempre hay formas y maneras de tú dar exenciones contributivas para los patronos para que cumplan con legislaciones que dan más beneficios de los que tienen al día de hoy. A mí me parece que ese sería el primer punto, y más aún, también, el segundo, debo decir. Y el tercero, yo creo que el gobierno también tiene que buscar la manera, ya que obviamente es un poco más complicado por la ley promesa y porque la Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra, pero hay que bajar los costos energéticos de alguna forma o manera para las empresas. O sea, yo creo que hay que irse a lo básico y a la infraestructura, porque cuando uno va y llena un tanque de gasolina con $135 para ir solamente a trabajar y ganarse $10 la hora, pues eso
en mi matemática no cuadra. Así que yo creo que hay que ir más, yo creo que hay que ir a lo principal, a lo básico, que es los problemas que tenemos al día de hoy, y entonces empezar a atender otros asuntos que pueden ser conectados, como ya mencioné, con esos tres puntos. Totalmente. Gracias, licenciado, por tan valiosa información. Siempre es un gusto escucharlo, de verdad, o leerlo en las redes. ¿Estamos? Así que yo espero poder saludarlo en persona, aunque sea por allí. Claro que sí, en ese restaurante familiar. Claro que ese restaurante familiar. Un abrazo, muchas bendiciones. Siempre es bueno verlo. Amén, gracias. Bueno, amigos, nosotros vamos entonces a una pausa comercial, pero continuamos The Bible Project, con The Bible Project, que nos hablan de cómo leer la Biblia, literatura apocalíptica y mucho más. Esto es Mi Gente por el Canal 3 y yo soy Amaury Oyola.